Hermanos, saludos. En esta oportunidad vamos a continuar con los estudios de Génesis. El día de hoy nos corresponde hablar de Génesis capítulo 11. Pero el estudio que corresponde a este momento, a esta semana, no va a ser de Génesis 11, el capítulo completo, sino que lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a dividir de la siguiente manera: Génesis 11, versículos 1 al 9 y luego del 10 en adelante. Así que hoy nos corresponde hablar de Génesis 11, versículos del 1 al 9. Acompáñame en una oración para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento acerca de su palabra y nos edifique con ella. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de escudriñar un poco en tu palabra. Edifícanos conforme a lo que tu Escritura dice y permite que seamos guiados a tu gloria, a tu honra y a tu alabanza. Permite que el mensaje de hoy pueda quedar impregnado en nuestros corazones, que el mensaje de hoy sea edificante para todos los que escuchen, para todos los que vean este video, que todo aquel que pueda leer tu palabra en este momento sea edificado, sea confrontado si es necesario y que sea enseñado a la luz de tu Sagrada Escritura. En tu nombre oramos pidiendo que nos lleves a tu gloria, que nos lleves a caminar según tus estatutos, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 11 nos narra un acontecimiento llamado la Torre de Babel. Recordemos que en el capítulo 10 se habló de las generaciones que vinieron después de los hijos de Noé, después del diluvio, que Dios les dijo a ellos que se fructificaran, que llenaran la tierra, que se esparcieran y que llenaran toda la tierra luego del diluvio. Dios les había dado a ellos otra oportunidad, a todos los seres humanos le había dado la oportunidad de volver a poblar la tierra luego de haber sido destruidos la gran mayoría con el diluvio, con el juicio completo de Dios. Ahora bien, recuerden que en el video pasado hablamos de un hombre llamado Nimrod. Nimrod significa rebelde. Y hablamos de él porque posiblemente ese hombre llamado Nimrod fue el que dirigió el acontecimiento que narra el capítulo 11 y es el de la Torre de Babel. Se cree que fue Nimrod el que dirige este acontecimiento debido a que en el capítulo 10 se nos habla de que Nimrod constituyó su reino en Babel, en la ciudad de Babel, y en ese mismo lugar es donde se construye la torre. Además dice el capítulo 10 que Nimrod era un valeroso cazador delante de Jehová, y también se nos narra que él fue el primero en intentar, posiblemente en el capítulo 11, el primero en intentar montar algún imperio. En el primer hombre en la tierra en querer hacerse un reino para él, un imperio para él, que es posiblemente el que se nos narra en el capítulo 11. Así que es muy probable que Nimrod haya dirigido a todas las personas que intentaron crear esa torre. Dice el texto: era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Noten lo que dice de los primeros 4 versículos, noten lo que nos dice. En el momento que se comienza a construir la Torre de Babel, todos hablaban una sola lengua, todos hablaban un solo idioma. Se desconoce exactamente cuál es el idioma que hablaban ellos, pero hablaban un solo idioma en todas las personas en el mundo. Y dice el versículo 2 que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de un lugar llamado Sinar y se establecieron allí. El acontecimiento de la Torre de Babel, lo más probable es que no se trate de todas las personas en el mundo que intentaron hacer eso, sino de un grupo numeroso de personas. Un grupo de personas que se rebelaron ante Dios para hacer eso. Ya que en el capítulo 10, cuando se nos habla de las generaciones, se dice que los hijos de Jafet poblaron un lugar, los hijos de Sem poblaron otro lugar y los hijos de Cam poblaron otro lugar. Así que no creo posible que todas las personas que existían en ese momento sean las que
intentaron hacer la Torre de Babel, sino un grupo selecto de ellos, un grupo considerable de ellos. Así que ese grupo de personas salió del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y ellos se establecieron allí. Dice el versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Es decir, ellos iban a quemar los ladrillos, iban a pasar los ladrillos a fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos comienzan a construir lo que sería la Torre de Babel. Versículo 4 dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El versículo 4 nos dice que ellos se ponen de acuerdo y ellos dicen, vamos a edificar una ciudad y también vamos a edificar una torre, pero que esa torre sea tan alta que la cúspide llegue hasta el cielo. Y realmente el pecado en sí no estaba en hacer una edificación grande. El pecado estaba en la intención que ellos tenían en su corazón, ya que ellos decían que vamos a hacer eso para hacernos un nombre, es decir, para tener fama, para tener reconocimiento, para alcanzar la grandeza ante los hombres. Esa era la intención de ellos. Y era una rebeldía directa contra Dios, porque recuerden que en el capítulo 10, Dios les mandó a ellos a que poblaran la tierra. Y para poblar la tierra ellos debían ser esparcidos. Para multiplicarse y llenar la tierra debían ser esparcidos. Y ellos dijeron, vamos, no nos vamos a esparcir, sino que nos vamos a juntar todos, vamos a construir una torre y vamos a hacernos renombre, vamos a hacernos fama. La gente nos va a reconocer como un pueblo grande, vamos a construir nuestro imperio. Fue una rebeldía directa contra Dios. Y no era común en ese tiempo, en esa época, una torre tan grande no era común para ellos. Hoy en día es muy común ver edificios muy grandes debido a la industrialización, debido al comercio, debido a que la población mundial cada vez crece más. Hay muchas razones por las cuales el día de hoy para nosotros es muy común ver un edificio gigante, pero para ellos no era así. Para ellos lo común era vivir en una aldea. Noten que incluso ellos estaban establecidos en una llanura. Entonces, ¿qué necesidad tenían ellos de construir un edificio tan grande en una llanura? Lo que querían era el reconocimiento, querían la fama, querían el poder, querían tener un imperio mundial posiblemente. Así que el pecado de ellos estaba en la intención del corazón, porque al buscar la grandeza, ellos estaban siendo rebeldes contra Dios. Y eso es muy común en la historia, que todas las personas que buscan la grandeza humana, todas las personas que buscan ser reconocidos como algo grande, como algo superior a otro, como alguien dominante, todas las personas con esas características, por lo general, contra el primero que se rebelan es contra Dios. La Biblia nos muestra varios ejemplos de ese tipo de personas. El primer ejemplo lo vemos aquí con la Torre de Babel, que probablemente Nimrod fue el que dirigió eso. Hay muchos que opinan que a lo mejor Nimrod ni siquiera vivió en este tiempo porque no es nombrado. Sin embargo, si no vivió en ese tiempo, posiblemente él inculcó esos pensamientos en las personas que vivían en su ciudad, porque él fue el que construyó su reino allí en Babel, donde se hizo la torre. Ahora bien, hermanos, como les estaba comentando, es muy común que las personas que buscan poder, que las personas que buscan ser reconocidos como alguien muy grande, se rebelen en contra del Señor. Porque las personas que quieren una autoridad suprema se rebelan contra la verdadera autoridad suprema que está en Dios. Y eso es muy común. En el libro de Éxodo vemos el ejemplo del faraón que no quería dejar a Moisés y al pueblo de Israel salir de Egipto. Hay uno de los capítulos en Éxodo en los cuales el faraón le dice a Moisés que quién es Jehová, le da a entender que quién es Jehová para yo hacer lo que él me está diciendo. El faraón se rebeló contra el pueblo de Dios, se rebeló contra Dios mismo. También hay muchos más ejemplos en la Biblia. Está
por ejemplo, el imperio asirio, que fue el que destruyó a Israel en el Antiguo Testamento. También está el imperio de Babilonia con Nabucodonosor, como lo registra el libro de Daniel. Y todas esas personas que se muestran en la Biblia como unos emperadores, siempre se rebelan directamente primero contra Dios. Porque para ellos son la autoridad suprema, y el ser humano, cuando quiere ser la autoridad suprema, no acepta que haya alguien por encima de él. Es decir, no acepta que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que sucede con la Torre de Babel. Así es el corazón humano. A nivel de la historia también sucede lo mismo. En la historia aparte de la Biblia, la historia extrabíblica también, hay muchos ejemplos de eso. Está el ejemplo de Alejandro Magno, de Hitler, ese tipo de personas que han construido imperios. Contra el primero que se rebelan es contra Dios. Y veamos a partir del versículo 5 cómo responde Dios hacia esa rebelión. Versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Noten lo que nos dicen los versículos del 5 al 8. Dice que Dios vio la ciudad, vio la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Y Él dijo: el pueblo es uno, todos hablan una sola lengua, y nada los hará desistir de su idea. Hay muchos que piensan que Dios sintió algo de temor. Hay muchos que han interpretado erróneamente, equivocadamente han interpretado que Dios sentía algo de temor, porque si ellos se juntaban y se lo proponían, iban a lograr lo que estaban intentando. Sin embargo, sabemos que es humanamente imposible que una torre sea tan grande que llegue hasta el cielo. Es humanamente imposible. Ellos no iban a lograr esa hazaña. No es que Dios tenía miedo de esa rebelión. Para Dios la rebelión humana es nada, y se los voy a comprobar, se los voy a compartir bíblicamente. Vamos un momento a Salmos capítulo 2. Salmos 2 es un salmo escrito por David, es un salmo mesiánico, es un salmo con una visión acerca del poderío futuro que tendría Jesucristo. Salmos capítulo 2, no vamos a detallar cada cosa que dice el salmo porque estamos estudiando específicamente Génesis 11, pero vamos a ver un ejemplo general de lo que dice el Salmo 2, para entender que cuando Dios ve que ellos estaban unidos para hacer la Torre de Babel, Dios no tuvo miedo de ellos en lo absoluto. Dios no era que estaba teniéndole miedo a esa rebelión en lo absoluto. Noten lo que dice el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová. Eso era lo que estaba sucediendo en Génesis 11. Y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Eso es lo que estaba sucediendo en Génesis 11. Y echemos de nosotros su yugo. Versículo 4, noten lo que dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará en su ira. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Está hablando de Jesús, del poderío y el reinado de Jesús. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Nota que el Salmo 2
dice que la gente se rebela contra Dios, incluyendo a los príncipes y los reyes de la tierra, las personas con autoridad en la tierra, se rebelan contra Dios. Pero luego el Salmo 2 continúa diciendo, el Señor, el que está en los cielos, se reirá de ellos. Porque cualquier rebelión humana en un intento de intentar rebelarse contra Dios, cualquier rebelión humana es inútil. El poder de Dios está muy por encima, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios está muy por encima de cualquier autoridad humana. Así que todos los intentos del ser humano por querer igualarse a Dios, e incluso unos han intentado superar a Dios, todos esos intentos son absolutamente inútiles y no llegarán a ningún lugar. Dice el Salmo 2 que el Señor se reiría de ellos. Luego comienza a decir que a Jesús le iba a dar por heredad todas las naciones, le iba a dar el cetro de hierro, le iba a dar para que Él juzgara, para que Él castigara si fuese necesario. Y al final el salmista da un consejo y dice, príncipes, reyes, sean sensatos, rindan pleitesía al Hijo para que no se enoje. Lo que hizo Dios de confundirle a ellos las lenguas en la Torre de Babel no era porque Dios tenía miedo de ellos, porque las rebeliones humanas son nada para Dios. Fue más bien un acto de misericordia, porque ese intento por llegar hasta el cielo en la Torre de Babel iba a ser un intento inútil. Iba a ser un intento que no iba a lograr su cometido. Y Dios, en vez de castigarlos, en vez de exterminarlos, lo que hace es que le confunde las lenguas a todos. En vez de realmente manifestar su ira contra ellos y exterminarlos. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Noten ustedes, hermanos, que dice descendamos y confundamos hablando en plural. Igual que como dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios habla aquí nuevamente en plural, porque a pesar de que es un Dios, es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Él habla en plural, diciendo descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios les confunde a ellos y los pone a ciertos grupos o a cada uno a hablar diferentes idiomas. Versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar a la ciudad. Cuando ellos dejan de comunicarse, dejan de entenderse, ya no podían trabajar juntos y dejaron de edificar esa ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Versículo 9 dice que por eso es que se llamó la ciudad Babel, porque Babel significa confusión. Ese es uno de los significados, pero creo que se puede definir de esa manera, de una manera más sencilla. Se puede definir como confusión o confundido. Eso es lo que significa Babel. Y por eso el versículo 9 dice que la ciudad se llama así, porque allí es donde Dios confunde el lenguaje de ellos y los esparce. El intento de la Torre de Babel fue una rebelión contra Dios, porque Dios le dijo a ellos que se esparcieran y que llenaran la tierra. Y ellos no querían hacer eso, ellos querían hacer su propia voluntad, porque ellos querían ser famosos, querían ser grandes, tenían altivez en su corazón. Tanto así que dijeron que la torre iba a llegar al cielo. Una rebelión directa contra Dios es lo que querían hacer esas personas. Así que Dios nuevamente, Dios infunde contra ellos su poderío, les confunde las lenguas y Dios los esparce. Porque en el mundo, en el universo entero, lo que se hace no es lo que quiere el ser humano, porque el ser humano está subordinado a una fuerza mayor, de alguien mayor que es nuestro Señor. Aquí lo que se cumplió fue la voluntad de Dios. Dios había dicho, tienen que esparcirse. El hombre no quiso hacerlo, así que Dios los obligó y Dios los esparció, porque Él está por encima, Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el rey, Él está sentado en su trono celestial, en su trono de gloria, y por lo tanto Él es el que establece las cosas. El Salmo 2 es un buen ejemplo para recordar y recapacitar acerca de que no es bueno rebelarse contra Dios. Preguntaba el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios?
Para culminar, les compartiré un salmo, un versículo que está en Salmo 138, versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo trata a distancia. Repito, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo trata a distancia. Hay muchos versículos más a los que no haré referencia para no extenderme tanto, pero hay muchos versículos más en la Biblia que hablan de que Dios aborrece a los altivos y Dios enaltece a los humildes. Dios enaltece a los humildes, no a los altivos. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucedió en la Torre de Babel. Dios los humilló a ellos. Dios los humilló por su altivez. Dios los esparció. Dios los castigó, porque no hay nada por encima de Él. Rebelarse contra Dios es lo peor que puede hacer un ser humano. El peor error del ser humano es rebelarse contra el Señor. Es un acto inútil, es un acto que no puede alcanzar los objetivos, es un acto donde ninguna fuerza alcanza. Y son muchos los seres humanos, hermanos, son demasiados los seres humanos que han intentado rebelarse contra el Señor, pero ninguno ha podido, ninguno podrá. Y estos versículos que leímos en Génesis capítulo 11 nos pueden enseñar algo. Los deseos de grandeza o los deseos de gloria conducen a la rebelión. Eso es natural en los seres humanos, los deseos de grandeza, así se llama el tema de hoy. Los deseos de grandeza conducen a la rebelión. Noten ustedes que difícilmente las personas que tienen poder en el mundo, los políticos, los reyes en los países que todavía existen los reyes, los presidentes, gobernadores, los entes gubernamentales, las personas famosas por algún arte, por la música o por alguna cosa. La mayoría de personas que tienen cierto poder, que tienen cierta fama y cierto reconocimiento, por lo general son rebeldes contra Dios, no creen en Dios, no se sujetan a Dios, porque al ser humano le cuesta entender que hay alguien por encima de él y debido a su altivez se rebela contra Dios, pero según el Salmo 2 es un intento inútil y según lo que vimos de la Torre de Babel es un intento inútil rebelarse contra Dios. El Salmo 2 dice que es un acto de sensatez rendirle pleitesía al Señor. Así que hermano, si tú ya eres creyente, si tú ya eres cristiano, también tú y yo también debemos tener cuidado con los deseos de grandeza, con los deseos de reconocimiento, con los deseos que la gente me vea a mí como alguien grande y que me dé a mí la gloria. Debemos tener cuidado con eso, porque cuando tenemos esos deseos podemos ser conducidos a la altivez y a la rebelión contra Dios. Siempre debemos ser humildes, mantenernos humildes y reconocer que la gloria es para Dios y que estamos por debajo de Él. El Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. Jesús no dijo, cuando estaba aquí en la tierra, Cristo no dijo, aprendan de mí, que soy el Rey de Reyes, que todo está sujeto bajo mis pies, que a mí me fueron entregadas todas las naciones. No dijo eso. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo en Romanos también explica, en la carta a los Romanos, Pablo también explica que no debemos tener un concepto nuestro que sea más alto del que debemos tener, sino que debemos pensar de nosotros con cordura. Y es así, hermano. Tú y yo no necesitamos buscar la grandeza. Tú y yo no necesitamos buscar un reconocimiento, porque eso nos puede conducir a rebelarnos en contra de Dios, a no cumplir los mandamientos de Dios, sino a querer hacer nuestra voluntad. Debemos reconocer que somos subordinados por Dios, esclavos de Dios, siervos de Dios y que Dios está por encima de nosotros. Y cuando reconocemos eso, vamos a recibir la gloria y la exaltación de Él. Y es preferible que Dios nos exalte a que las personas nos exalten. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque tú eres fiel. Ayúdanos a recordar este hecho en la Torre de Babel, para recordar que los deseos de grandeza conducen a la rebelión.
Permítenos ser humildes, ser mansos, recordar tu poderío, recordar que tú estás por encima, pero que tú no eres alguien déspota. Tú no eres alguien que es malo y que usa su autoridad con maldad. Tú estás por encima de todo. Y a los que entienden eso, tú los exaltas. Y eres tú el que los glorificas. Y tu gloria es mayor que la gloria humana. Condúcenos a todos los que estamos escuchando este mensaje, todos los que estamos leyendo este pasaje, a recordar que es mejor la gloria tuya que la gloria humana. Y que toda rebelión contra ti va a terminar en lo mismo. Va a terminar con un fracaso. Te damos las gracias. Edifica a todos mis hermanos que están escuchando este video, que están viendo este video o escuchando esta prédica. Bendice a mis hermanos de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo Génesis capítulo 11.